Bendecidos, amados, buenas noches. Aquí de nuevo con ustedes, nuestro segmento Cordero y León del Ministerio Fuente de Vida. Gracias a todos los que nos ven a través de las redes sociales, de las plataformas. Le damos gracias por sus vistas, por sus comentarios. Gracias por apoyarnos en este ministerio. Para nosotros es de bendición, de privilegio, predicar la palabra, enseñarla como Dios la manda. Oramos por ustedes siempre en nuestras oraciones, manténganlo en sus oraciones. Estamos orando los unos por los otros, intercediendo, dándole gracias al Señor por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Bendecimos sus casas, sus familias, sus hogares, sus entradas, sus salidas, de ahora y para siempre. Amén. Bueno, amados, esta noche tenemos una palabra que cautivó mi atención. Hemos hablado de tantos temas, pero no hemos hablado de la conciencia. Y el tema de hoy es, ¿estás protegido por tu conciencia? Aquí ustedes ven que dice escuchando nuestra conciencia, pero cuando nosotros escuchamos nuestra conciencia, estamos protegiéndola también, ¿verdad? Entonces yo quiero que tomen una libreta, una hojita, un lápiz y tomen nota para que el Señor sea hablando a su espíritu y esta palabra se haga rema, así como la hizo en mi vida y en todos los que nos ven a través de estas redes. Vamos a empezar, amados, con qué significa la palabra conciencia. Me disculpan aquí un momentico. Pero vamos a empezar con el versículo. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Yo quiero que lo tengan allí, porque de aquí es donde se va a hacer el contexto, el desenlace de la enseñanza, ¿verdad? Y entonces tomamos este artículo como artículo, este versículo como versículo base para la enseñanza. Entonces, 1 Timoteo 1, 18 al 20, tenemos dos versiones. Vamos a escuchar la de la Reina Valera 1960. El versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Milites es pelees, la buena milicia, la batalla, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y si lo vemos en la traducción viviente, el título que aparece es la responsabilidad de Timoteo. O sea, el apóstol Pablo le está dando una responsabilidad a Timoteo. Recordemos que ya había sido nombrado pastor, ¿no? Entonces le estaba dando esa responsabilidad de que siguiera las mismas enseñanzas que él le había dado. Dice el 18: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, que es lo que vamos a hablar a continuación. ¿Cuántos de nosotros a veces desobedecemos lo que el Señor nos dice y sabemos que está mal? Y ahí es donde nuestra fe comienza a tambalear y dice naufragar, o sea, nuestra fe se hunde. Ahí es donde vemos que comenzamos a menguar en las cosas de Dios. Versículo 20. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. ¿Qué es la conciencia, amados? En lo natural. Es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus actos. Conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un deber o situación. Se define como el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sentimientos y actos. Conciencia se traduce en conocimiento, es decir, lo que la persona hace con conocimiento. Él se comportó de esa manera, pero con conciencia, es decir, él sabía lo que estaba haciendo. Es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. Estos son varios significados. En este sentido, la conciencia está asociada a la actividad mental que implica un dominio por parte del propio individuo sobre sus sentidos. Tú y yo tenemos dominio sobre lo que pensamos, sobre lo que hablamos, sobre lo que observamos.
¿verdad? Sobre nuestros sentidos, sobre lo que decimos, sobre nuestras acciones, sobre nuestros sentimientos. Cada uno de nosotros tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, bien o mal. Una persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo misma y en su entorno. O sea, que conoce sus pensamientos, sus actitudes, sus comportamientos, sus emociones. Una persona inconsciente no es capaz de percibir lo que sucede con ella y lo que pasa en su entorno. Nosotros podemos ver cuando una persona, ay no, lo que él hizo lo hizo inconsciente. Muchas veces lo vemos en una persona que ha tenido de pronto una enfermedad mental, o una persona que no está en sus 5 sentidos, o una persona que de pronto tiene síndrome de Down, autismo, muchas veces hace cosas que lo hace inconscientemente, no lo hace para lastimar a nadie, ¿verdad? Porque no lo está haciendo en sus propias fuerzas, no lo está haciendo coordinadamente, ¿verdad? Y muchas veces lo puede, por ejemplo, cuando una persona ha tomado mucho alcohol y dice una barbaridad, el otro día no se acuerda. ¿Por qué? Porque no estaba razonando, no estaba controlando sus pensamientos ni sus acciones. Estaba inconsciente en ese momento. Y al otro día, que ya está mejor, que ya está en sus 5 sentidos, que ya se ha recuperado, se da cuenta de lo que hizo, estaba fuera de su conciencia, estaba fuera de su comportamiento normal. ¿Qué es la conciencia espiritual? Es una voz interior con la que Dios orienta a las personas. Se produce a través de la oración frecuente. Es un objetivo perseguido por todos nosotros, amados. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esa conciencia espiritual? Nos ayuda a evaluar nuestro nivel de espiritualidad. Cuando nosotros constantemente estamos en intimidad con Dios, nosotros sabemos qué pensamientos fueron contrarios a la verdad de Dios y los llevamos cautivos a sus pies. Sabemos qué acciones hicimos que no le agradaban a Dios. Sabemos qué sentimientos no son de Dios. Controlamos nuestras emociones para que las emociones no nos controlen a nosotros. Somos conscientes de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestros sentimientos, ¿verdad? Internamente trae consigo una gran sensación. Cuando nosotros tenemos la conciencia espiritual de lo que estamos haciendo, le agrada a Dios, hay una sensación de paz y tranquilidad. Amado, usted no sabe lo que es cuando usted tiene una conciencia tranquila, como dicen por ahí. Ay, no es como dormir con una conciencia tranquila, como que usted colocar la almohada en su cama y saber de que usted pasó un día bien, que no le hizo daño a nadie, que usted no está robando, que usted no está mintiendo, que usted no está maltratando a su pareja, a sus hijos, a su cónyuge, que usted no está peleando con nadie, ¿verdad? Entonces cuando usted tiene esa conciencia, usted tiene esa sensación de paz y tranquilidad. ¿Y eso qué lo da? Su intimidad. ¿Qué lo da? Con el Señor. Esa relación permanente con el Señor te permite que vayas limpiando tu conciencia todos los días. Todos los días nos tenemos que arrepentir de lo que pensamos, de lo que decimos, de las emociones contrarias que el Señor quiere que tengamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, amados, decide hacer caso de lo que le dicta su conciencia. La conciencia nos protege. Por eso el título decía, te está protegiendo tu conciencia. Cuando escuchamos nuestra conciencia, estamos protegiendo nuestra conciencia de los ataques del maligno, ¿verdad? Por eso debemos darle la importancia necesaria. ¿Por qué? Porque lo contrario nos va a llevar a enfrentar situaciones peligrosas. Usted no ha escuchado frases como, uy, la conciencia me traicionó. Yo le dije a esta persona tal cosa y yo no debí decirle, pero estaba en nuestro pensamiento. Había algo que teníamos que decirle y no le habíamos dicho en el momento adecuado. Entonces, la conciencia, como sabía que era algo que usted no había sacado de su corazón, que usted no había sacado de sus pensamientos, que usted no había sacado de sus emociones, que no tenía control sobre usted lo dijo inconscientemente. Y entonces uno dice, y la conciencia me traicionó. No, era algo que era necesario que saliera para que tuvieras tu conciencia limpia con la otra persona. Cuando se le presentan oportunidades o situaciones difíciles, puede confiar en que su conciencia le guiará a tomar una buena decisión. Cuando usted está haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, la conciencia le va a dictar qué decisiones tomar y van a ser buenas porque van de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Estas preguntas son muy importantes. ¿Por qué, amados? Porque como hijos de Dios estamos llamados a vivir vidas santificadas. Que Dios quiere que seamos santos como Él lo es. Y nos falta mucho, pero estamos en el proceso y podemos mejorar día a día, ¿verdad? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo,
Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya tenemos que ir menguando, muriendo a todas esas cosas del mundo, a todas esas cosas que no nos dejan tener paz y tranquilidad, que no nos dejan tener una paz, una conciencia de acuerdo a lo que el Señor quería. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que tengamos una vida santificada para Él. Y de hecho, Él está trabajando en ti y en mí, en cada uno de nosotros para lograrlo. Pero también nosotros tenemos responsabilidad en este proceso para lograrlo. No le podemos dejar todo al Señor. Porque a veces somos conscientes de que estamos haciendo lo malo, no lo reconocemos, no nos arrepentimos delante del Señor. Lo que hacemos habitualmente tiene una gran influencia, amados, sobre si tendremos una vida de obediencia a Dios. Tú sabes cuando estás obedeciendo los mandamientos, tú sabes cuando tienes una comunión con Dios, tú sabes cuando le estás fallando a Dios, tú sabes cuando estás haciendo algo que no le agrada a Dios, tu conciencia te lo dice. Cuando estamos hablando de la conciencia, vamos a hablar de unos principios. Principio número 1, Dios le ha dado a cada persona la conciencia para protegerla y guiarla. Cuando tú escuchas tu conciencia, tú puedes protegerla y guiarla a lo que Dios quiere. Aquí no nos estamos refiriendo al Espíritu Santo, porque muchas veces decimos, no, el Espíritu Santo es el que dice que estamos haciendo mal o bien. Sí, el Espíritu Santo lo dice, pero la conciencia, el Espíritu Santo le dice a la persona que está orando, bien o mal, aquellos que han entregado su vida al Señor, aquellos que han confiado en Jesucristo para salvación. Porque muchos son los creyentes, otros son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que siguen sus mandamientos, sus preceptos, los que han confesado con su boca que Jesucristo es el Señor. De ahí, cuando confiesan con su boca para salvación, ya el Espíritu Santo los sella. Pero a los creyentes, los que no han confesado para salvación, todavía trabaja la conciencia para ellos. Sin embargo, cuando somos salvos, el Espíritu Santo obra por medio de nuestra conciencia. Esto es algo totalmente diferente. Cuando ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que hemos confesado por fe que somos salvos, ya la conciencia es dirigida por medio del Espíritu Santo, que nos recuerda qué pensamientos, qué acciones o qué cosas hacemos que son contrarias a la identidad que hemos recibido en Cristo Jesús. Mientras más comprometidos estemos con Dios, más audible tiene que ser nuestra conciencia, más tenemos que escucharla, más tenemos que protegerla para que ella nos guíe a hacer lo correcto. Pablo, al escribirle aquí a Timoteo, como lo vimos ahora, en ese entonces ya Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, dijo, para que milites, lo que yo les decía ahora adelante, en 1 Timoteo 1, del 18 al 19, o sea, para que pelees por ellas la buena milicia, o sea, la milicia es la guerra, la batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia. O sea, que lo que él haga vaya de acuerdo a las escrituras de Dios. Lo que él haga vaya de acuerdo a lo que Pablo le enseñó. Desechando todo aquello que es contrario a la verdad. ¿Por qué? Porque muchos desecharon en ese tiempo la palabra de Dios y naufragaron en su fe. ¿Qué quiere decir esto? Se hundieron, se perdieron en el mundo, porque no siguieron lo que la palabra de Dios decía. En 1 Timoteo 1, 18 al 19, aquí el apóstol Pablo daba instrucciones a Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso. Le estaba diciendo que tenía que pelear la buena batalla. ¿Y por qué vuelvo y repito eso? Para que ustedes entiendan que en este tiempo nosotros estamos para recibir las instrucciones de Dios, para pelear la buena batalla de la fe, o sea, predicar el evangelio de la verdad. Y va a haber una guerra contra los enemigos de Dios, los falsos maestros, las falsas profecías, las falsas enseñanzas. Y a eso estamos llamados, nosotros los cristianos, a luchar por nuestra santificación. ¿Y cómo luchamos por nuestra santificación, amados? Cuando luchamos contra la carne, cuando nos negamos al pecado. ¿Por medio de qué? Por medio de la obra del Espíritu Santo. Esto está en Romanos 8, del 12 al 15. Santificación, ¿por qué hablamos de santificación? Es necesario limpiarnos con la palabra, lavarnos con la palabra, para extender el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y cuál es nuestra batalla contra los enemigos de Dios? ¿Cuál es la batalla? Satanás, el mundo, la vieja naturaleza pecaminosa, entre paréntesis, la carne. Estas son las luchas que nosotros como cristianos tenemos que enfrentar día a día. Esta advertencia que nos hace Pablo a través de Timoteo nos recuerda que si nos negamos a escuchar la conciencia, tarde o temprano, vamos a naufragar en nuestra fe, nos vamos a hundir en nuestras concupiscencias, en nuestros pecados, en nuestros errores. El Señor nos ha dado la conciencia, amados, para protegernos
Depende de ti si estás escuchando tu conciencia a través de la palabra de Dios. Pero si escogemos vivir en desobediencia, amado, ¿usted cree que va a pasar? Va a llegar el momento en que ya no vamos a escuchar nuestra conciencia. Ya vamos a hacer lo que nos da la gana. Ya nuestra conciencia no va a ser útil. Así el Señor nos hable. ¿Por qué? Porque nos hemos empeñado a hacer lo contrario de la palabra de Dios. Principio número 2. La conciencia es un regalo de Dios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la conciencia distingue entre lo moralmente bueno y lo malo. Tú puedes discernir, pero ¿cómo tú puedes discernir? Cuando tú tienes una comunicación, intimidad directa con tu Padre Celestial, cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú estás al servicio del Señor, cuando tú lo estás buscando con amor, con pasión, con entrega, con dedicación, cuando sabes que tú estás aquí de pasada, cuando sabes que tu trabajo es pelear la buena batalla de la fe, correr la milla extra, correr la carrera. Todos estamos en esta carrera. Hay unos que ya han llegado a la meta y que ya están allá arriba con Cristo Jesús. Ya unos que están allá con nuestro Padre. Ya se han ganado la corona de vida. ¿Cuántas coronitas nos hemos ganado allá afuera? Para salvación, ¿verdad? La conciencia nos ordena, nos impulsa a hacer lo que reconocemos que es correcto delante de Dios. No podemos decirle a lo malo bueno, ¿verdad? Saludamos a todos los que nos están viendo a través de las redes. Gracias por su apoyo, los bendecimos. También la conciencia nos refrena para que no hagamos lo que reconocemos que es incorrecto. Muchas personas que conocen del Señor, a un cristiano, que saben que lo que están haciendo no le agrada a Dios, su comportamiento, y lo siguen haciendo, a veces porque ya han dejado de escuchar su conciencia. Ya han dejado de escuchar. Entonces, cuando usted deja de escuchar su conciencia, es porque está dejando de escuchar la voz de Dios, amados. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia va a emitir un juicio, no para juzgar, ni señalar, ni criticar, no. Nuestra conciencia va a emitir un juicio para entender y madurar a través de nuestras acciones. Y ese juicio se ejecuta en nuestra alma. Cuando usted sabe, madura y entiende que lo que está haciendo no le agrada a Dios, usted sabe que su alma está en paz y en tranquilidad con el Señor. Aunque se nos ha dado la conciencia, es con nuestras acciones que la agudizamos. ¿Qué quiere decir esto? Que la fortalecemos. Tú decides fortalecer tu conciencia, empeorarla o callarla para no escucharla más. Mientras más nos dejamos guiar por la palabra de Dios, más sensible va a ser nuestra conciencia a la voz del Señor. Podremos distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero si constantemente ignoramos las advertencias que el Señor nos hace cuando estamos haciendo algo que no le agrada, es porque estamos dejando de escuchar la voz de Dios. Cuando dejamos de escuchar lo que Dios nos quiere decir, dejamos que nuestra conciencia se vuelva inútil, que no trabaje, nuestra conciencia se paraliza. Es ahí cuando una persona puede vivir desobedeciendo a Dios todo el tiempo. Y usted puede ir a la iglesia cada 8 días, usted puede ofrendar, usted puede diezmar, usted puede darle mercado a todo el mundo, usted puede llevar a un niño a comprar ropa que porque no tiene zapatos, colocar videos ayudando y todo, para que la gente diga que tan buena cristiana. Pero usted sabe, en su fondo, en su conciencia, que usted está haciendo cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Usted quiere callar la conciencia. Y ahí cuando usted calla la conciencia, haciendo lo que no le agrada a Dios, usted no va a poder escuchar su voz. Usted no ha habido personas que dicen, ay, yo no puedo, el Señor a mí no me habla, el Señor a mí no me escucha. No es que Dios no le hable, es que Dios le dice, tú cerraste tu conciencia. Tú decidiste callarla. Tú decidiste caminar con el cuento de tu libre albedrío. Tú decidiste hacer las cosas a tu manera. Tú decidiste usar tu conciencia a tu beneficio, no a beneficio de lo que pueda favorecerte, para que tengas esa comunión íntima con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decidimos callar la conciencia, estamos desobedeciendo los mandatos de Dios. Y al desobedecer los mandatos de Dios, ya no sentimos remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Sentido de culpa que no te deja tener paz. La gente confunde remordimiento con arrepentimiento. No, el remordimiento es instantáneo. Ay, qué pesar. Ay, yo le hice daño a esa persona. Ah, pero eso se le pasa. Ay, yo la llamo y le pido una disculpa y ya. Pero cuando tú te arrepientes, no, perdóneme. Yo sé que le hablé mal, perdóneme. Ya usted está tomando una decisión de perdón, de no volverlo a hacer y de cambiar esa actitud con esa persona. El remordimiento es circunstancial, el remordimiento es pasajero, el remordimiento es momentáneo, el remordimiento es para que usted quede en paz, tranquilo.
por lo que hizo. El arrepentimiento es una decisión que va a cambiar tu manera de pensar, de actuar, ¿verdad? Pues su conciencia no es capaz, cuando una persona calla su conciencia para no escuchar la voz de Dios, para seguir haciendo, perdóname la palabra, lo que se da la gana, tu conciencia ya no es capaz de discernir, ya no puede diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto o no, porque se está dejando guiar por sus propios impulsos, se está dejando guiar por la satisfacción de la carne, se está dejando guiar por lo que le parece que está bien, por lo que el mundo acepta que está bien, no por lo que Dios le dice. Principio número 3, ¿de qué manera funciona la conciencia? Juzga el alma, amados. Y usted dirá, ¿cómo así que juzga el alma? Claro, cuando usted sabe que está haciendo algo que no es, el Espíritu Santo le dice, es la esencia misma del ser humano, la que te juzga, la que te dice que estás mal. Muchas veces no necesitamos ni que el pastor, ni que el líder nos diga que está mal, no. Cuando nosotros somos salvos a través del Espíritu Santo, cuando nosotros somos salvos por medio de la salvación, cuando el Espíritu Santo nos ha sellado, cuando hemos decidido caminar con Cristo, sentimos que estamos haciendo algo que no le agrada a Dios y sentimos que nuestra alma no tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene gozo, nos sentimos mal, nos sentimos apagados. Ay, Señor, esto que estoy haciendo está mal. Yo no sé si a ti te pasa, pero en el caminar que tengo con el Señor desde los 14 años, imagínate, yo llevo más de 30 y tantos de años sirviéndole al Señor. He tenido momentos en que me he separado del Señor, momentos en que he vuelto a Él, pero siempre Él ha estado ahí diciendo, aquí estoy, no te he soltado. Él siempre está ahí esperándonos, amados. No importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que nosotros digamos. Si nosotros tenemos una conciencia que quiere agradarle al Señor, tenemos que arrepentirnos, pero de corazón, de verdad. Tenemos que arrepentirnos por nuestras actitudes constantemente, por nuestras acciones constantemente, por nuestros pensamientos. Todos los días pecamos de palabra, obra, actitudes, decimos cosas que no debimos, pero en ese momento tu conciencia te dice, mira, lo que dijiste está mal, mira, trataste mal a esa persona, tú inmediatamente reaccionas y sabes, sí, voy a llamar a esa persona y le voy a decir. No le damos larga a las cosas, pero muchas veces entre nosotros mismos, entre los mismos hijos de Dios, le damos largas a las cosas y a veces dejamos como esa batalla entre la conciencia de hacer lo bueno, lo malo, y pensamos que no, yo porque me voy a humillar, y yo porque voy a hacer esto, y yo porque le voy a pedir perdón y tal, y entonces está el orgullo, el altivez y todo para reconocer que estamos mal, amados, y es allí donde nuestra conciencia se empieza a apagar, se calla, para que desobedezcamos los principios de Dios, su palabra. Cuando nosotros es como una alarma espiritual, nuestra conciencia nos va a alertar del peligro que tenemos por delante. Cuando nosotros tenemos una conciencia guiada por el Espíritu Santo, el Señor nos va a hablar, nos va a decir que está mal en nosotros, nos va a decir, para, un momentico, tienes que hacer un pare, lo que estás haciendo está mal, tú no puedes seguir tu vida de esa manera, tú no puedes seguir caminando así, tú no te puedes seguir comportando así, lo que estás haciendo, no tengo contentamiento, lo que le hiciste a tu hermano no está bien, tú no puedes venir a traer esa ofrenda cuando tu corazón está mal. Y entonces la conciencia, wow, sentís esa alarma y tú no puedes dormir, porque sabes, o cuando lastimas a alguien, tú no puedes dormir en esa noche, al otro día tienes que llamarlo, el Espíritu Santo te redarguye, perdóname, te hablé mal, te grité, me salté. Esto es cuando tenemos una conciencia que está guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Guarda la fe y la buena conciencia, le decía Pablo a Timoteo, que algunos han rechazado y naufragaron en cuanto a la fe, se hundieron. Guardemos lo que el Señor nos ha enseñado, guardemos sus principios, guardemos su palabra, para que no naufraguemos con las cosas del mundo, para que no imitemos las cosas del mundo, para que la gente no nos confunda con falsas enseñanzas, amados. La conciencia ha sido enseñada para protegernos, pero ¿cómo te protege? Cuando tú la escuchas, te protege de las tentaciones del pecado, no debes ignorarla. Cuando tú dices, no, eso que dice está mal, no, yo no debería haber ido a ese lugar, yo no debería decirle, a veces decimos cosas a las personas que no debemos, y cuando le decimos estas cosas a las personas, porque a veces estamos así, como que queremos sacar todo eso que tenemos, nos sentimos así como, ay, yo necesitaba sacar esto de mi corazón, y se la decimos a alguien que no supo valorar eso que le dijimos, que no supo valorar esa confianza
como decimos nosotros, que se lo hablamos en Tabernáculo Santo y no que esa persona lo sacó a la luz con otras personas. Imagínate. Entonces tú te sientes mal, tú dices, ay Señor, no te pedí permiso, ¿por qué le conté a esa persona? En este caminar yo he aprendido porque me equivoqué mucho con eso, amados. Que a veces le decía mis cosas a las personas que no eran maduramente espirituales, que no habían crecido espiritualmente, que no conocían bien la palabra, entonces no sabían cuando uno les decía algo, cómo se sentía o algo que uno necesitaba, era como una palabra, como un refuerzo, como un tranquila, Dios está contigo. No que lo que uno le dijera lo tomara como un chisme o como que todo el mundo lo supiera, no. Era algo porque a veces necesitamos apoyarnos los unos con los otros, pero tenemos que saber a quién le decimos nuestras cosas y a quién le pedimos consejo, amado. Ojo con eso. Entonces no debemos ignorar la conciencia, porque es la única que nos va a proteger de las tentaciones, es la única que nos va a encaminar por la dirección correcta, amados. Es como, mire, es como usted manejando un carro sin respetar las señales de tránsito. Yo sé que aquí todos los que están viendo respetan las señales de tránsito, que ninguno se pasa en rojo, ¿verdad? Y por eso nadie tiene tickets, ¿verdad? Pero eventualmente, ¿qué pasa? Cuando usted pasa una señal de tránsito y viene un policía y le da un ticket, ay, ¿por qué tengo que pagar eso? ¿Y por qué yo? Y respetaste la señal. Lo hiciste conscientemente, sabías que no te podías pasar en rojo y aún lo hiciste. Y así son muchas cosas que nosotros hacemos, que sabemos que están mal y las hacemos, pero todo tiene causa y efecto, todo tiene una consecuencia. Y muchas veces por pasarse el semáforo en rojo, por no esperar 5 minutos o por salir tarde de nuestra casa, que muchas veces lo hacemos, salimos tarde de nuestra casa, vienen los accidentes y situaciones que no es porque Satanás las mandó, no, fue porque nosotros hicimos caso omiso a lo que nuestra conciencia nos decía, ¿verdad? Porque nuestra conciencia nos advierte, nos guía para que podamos vivir dentro de la voluntad de Dios. La conciencia es un regalo, amados, que el Señor nos ha dado para ayudarnos a vivir en rectitud y en santidad a través del Espíritu Santo, quien es el que identifica lo que está mal y lo que está bien y lo que tenemos que evitar en nuestras vidas. El saber que Dios nos ama, amados, y que intercede a nuestro favor y que siempre desea lo mejor para nuestras vidas, debe ser motivo para escuchar lo que la conciencia nos dice. Puede que muchas veces no comprendamos la razón por la cual el Señor prohíbe que vayamos para un lado, o que tomemos esta decisión o la otra, o que cojamos un camino que nosotros no pensamos, pero yo había decidido irme por este lado, pero el Señor me dice que no me vaya para allá, que me vaya para acá. Tú no sabes qué puertas el Señor puede abrir, ¿verdad? Pero podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Con esto los dejo, amados. Continuaremos no este jueves, amados, sino dentro de 15 días, porque este jueves no tenemos... tenemos algo pendiente este jueves 14, entonces lo haremos dentro de 15 días y continuaremos con los tipos de conciencia para que nosotros sepamos cuál es la que nosotros tenemos que mejorar. Son 4 tipos de conciencia y ahí el Señor nos va a hablar si estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos para agradarle y hacer su voluntad. Los bendecimos, amados. Gracias a todos los que nos dieron esta noche. Esperamos que esta palabra haya sido bendición para sus vidas. Nos vemos el domingo en nuestro segmento A la Luz de su Palabra. Le damos gracias a Marisela Díaz, gracias por apoyarnos, al pastor Guillermo León Valencia de Medellín, a Sandra Cuellar, gracias, amada. Gracias a todos los que en esta noche nos han apoyado a través de las redes sociales. Bendecidos, amados, paz y gozo. Bye, bye.